Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperando estén lo mejor posible, ustedes y los suyos. Gracias, como siempre, por venirse a informar a Test Noticias. Y pues esta historia, bien, Peter Criss sale a darse su lugar. No hagas, pero no te dejes. Cuando te anden armando cuentos chinos y calumnias y además en este sentido, ¿no? Con Gene Simmons saliéndose completamente de control con el hecho de querer embadurnar una de las mayores canciones que sirvió como una gran catapulta para que Kiss se hiciera mucho más popular, mucho más famoso. Es una situación que en 1976, con su cuarto disco en estudio, el Destroyer, graban este tema, ¿no? Esta balada que llegó y se adaptó en los corazones de tantas personas que ya nos gustaba el rock, ¿no? Y en específico Kiss, o no porque te gustara Kiss, dices, no me gusta Bed, o sea, hay que poner las cosas siempre en un tono más, con un criterio más sano, ¿no? Aunque no hables de Kiss, seguramente te pusiste a escuchar en alguna ocasión Bed o alguno otros de sus temas, ¿no? En esta cuestión, así como podemos ver, pues ellos venían sonando siempre en un plan más duro, en un plan más rock and rollero, jarroquero, más pesado. Crean el himno al rock and roll, ¿no? Rock and roll all night. Y siempre estuvieron viéndose con esta actitud que realmente pujante para abrirse camino, ¿no? Para ser más reconocidos, y Kiss de alguna manera siempre fue un grupo de culto. Porque solamente a los que nos gustaban Kiss realmente oíamos Kiss y nos poníamos a oír sus canciones y sus discos tantas veces. Bueno, los personajes y el carisma de cada uno de ellos también cuentan muchísimo. Y tanto Ace como Peter son fundadores. Que las cosas no hayan funcionado, que hayan estado tomando actitudes incorrectas, tanto Paul Stanley como Gene Simmons, y hayan, o Ace, ¿no? O Peter, o sea, porque Ace, porque le gustaba meterse cosas, sustancias y alcohol y cosas así. Pero aún así Ace Frehley en 1978 le siguió diciendo, punto y aparte, yo le sigo demostrando que yo estoy realmente metido mucho en el ajo, ¿no? Y sé cómo hacer cosas que les va a seguir agradando tanto a la gente, que nuestros seguidores y más personas, ¿no? De los grupos de rock. Bueno, pues Beth es un éxito que mantuvo el récord de ser la canción que más escaló alguna vez en los rankings estadounidenses, y fue el número 7 para la banda en el Billboard de 1976. Por años no solo estuvo acreditada a nombre de Peter Criss, que eso también se tiene que respetar, el baterista, sino que también era uno de los números especiales en los conciertos de Kiss. Era una de las pocas canciones que cantaba Criss en los últimos años de la banda. Eric Singer, que tenía el mismo maquillaje, o sea, se lo dieron malamente, y personaje que Peter Criss también cantó la canción en la mayoría de los conciertos de la banda, porque además Peter Criss creó el maquillaje del gato, ¿no? Del Catman. Incluso aunque la canción está acreditada a nombre de Peter Criss, fue hace poco que Gene Simmons sale con su batea de babas. Y el bajista y vocalista de los líderes de esta banda se refirió a la real autoría de la canción del Professor of Rock. Por supuesto, esto se los mostré en el video anterior que hablé al respecto. Y por supuesto, en su estilo aprovechó de opinar sobre los roles de los bateristas, que además, hijo, ¿cómo va a ser que alguien no pueda tomar un baterista como músico? La batería en tantos temas y en tantos géneros es pivotal. Si en el jazz no oyéramos el tututá, digan ustedes, o sea, se puede escuchar la melodía, pero la batería te va metiendo
en las canciones, te mete en los temas. Dice que no es un instrumento musical, Gene Simmons, por definición se considera un instrumento de percusión. Realmente importante es en tantas bandas, ¿no? Y tener una batería, y que además lo fue para Kiss, pero no puedes tocar un drum fill o un redoble que pueda registrarse con derechos de autor, mientras que sí puedes crear un riff que te pertenezca, pero entre el riff y lo que se toca en la batería se forma un conjunto que eso logra los derechos de autor. Eso sí puede tener, pero nada de lo que hagas en la batería impedirá que otra persona copie directamente lo que hiciste y lo aplique en otra canción. Es muy difícil que además eso se haga, ¿no? O sea, está muy extremista Gene Simmons. Bien, ese es el punto número uno. El número dos, hasta donde yo sé, Peter no toca ningún otro instrumento, así lo dijo Gene Simmons, pero ha demostrado que tiene mucha idea de músico, con todo lo que, además los temas que interpretó en Kiss, como los tocó en la batería cada uno de ellos, luego saca sus discos como solista, porque si no tuviera una idea como músico, no podría crear todo ese halo, ¿no? Ese abanico, esa baraja, ¿no? De tantas canciones. O sea, hay que entender las cosas bien, ¿eh? Porque aquí lo está desvirtuando y muy injustamente Gene Simmons o quien sea. Ni teclados ni ningún instrumento de cuerdas, según esto toca Peter Criss, pero se junta con los demás músicos, y Gene Simmons pues tiene mucho que ver en el sentido práctico de que las cosas, y gracias a que encontraron a Peter Criss, que fue el tercer elemento original de Kiss, el cuarto fue Ace Frehley, pudieron entrar dentro del gusto de tanta gente por su explosividad en el escenario, pero si las canciones no hubieran estado bien hechas, no hubieran llamado la atención, que no estamos diciendo que es un grupo súper virtuoso, tampoco, pero tampoco sus canciones son sencillas de tocar o de interpretar en la voz, pues entonces estamos cayendo en un error garrafal, lleno de prejuicios, equivocado, porque hay que conocer la música y entender que las bandas, con esa variabilidad de sonidos que nos ofrecían desde entonces y hasta hoy, es como se logra llamar la atención también de las masas. Entonces, el tema este es de que Peter Criss le contesta a Gene Simmons, ¿no? Entonces, Peter Criss está contrarrestando todo esto que ha venido diciendo Gene Simmons, dándose su lugar, y la reciente afirmación de su compañero, que dijo que el Catman no tuvo nada que ver con el éxito del grupo, con esta canción. Criss escribió junto al fallecido Stan Pentridge y productor Bob Ezrin. Él estuvo con Stan Pentridge en el grupo Chelsea. Y Bob Ezrin además cantó la típica balada del grupo. Inicialmente fue lanzado como en la cara B de Detroit Rock City, más bien del Destroyer, pero después de obtener una difusión por sí solo se convirtió en el mayor éxito, alcanzando el puesto número 7 en el Billboard, y fue certificado por la RIA y ganó el premio People's Choice Award de la canción favorita de 1977. Aparece en el cuarto álbum, ¿no? Simmons dijo que esto no era algo que realmente Peter Criss hubiera tenido que ser. Y como le contesta Peter, lo que Gene está equivocándose es que como compositor escribí la melodía y creé además el fraseo de la voz que está en el demo original, además de Beck también, con Stan Pentridge, y eso se puede escuchar, su difunto compañero, ¿no? El pequeño libro negro de Stan, lo que quedó en la versión reelaborada de Bed es el verso y el coro original, como se había creado ese tema cuando se llamaba Beck, CK. Y mi melodía principal permanece en la composición reelaborada, la que se grabó con Kiss, y la melodía principal se amplió con la de Bob Ezrin, con esa orquestación, piano, instrumentos de cuerdas, y Bob y él se sentaron en el piano del estudio de Record Plant trabajando esa canción, y es el mismo piano que se escucha en la canción. Bob Ezrin cambió el tiempo y la hizo una balada, ¿no? Porque la canción de Chelsea era una canción más
movidona. Yo no la entiendo como rock, pero era más rapidona, ¿no? Más bailadera. Trabajó en cambiar parte además del segundo verso, Peter Criss, y el fraseo con un tiempo más lento. Criss añadió que Bob Ezrin cambió el título de Beck a Beth. Ni Gene ni nadie más, fue Bob Ezrin, y que le preguntó a Peter, ¿te importa si le cambiamos entonces el título? Y le dijo, por supuesto que no. Beth está mucho mejor. Es un hombre es un hombre 100% femenino además. Bob se llevó la canción a casa y arregló el resto de la letra y la estructura de la canción, agregando el piano, algunos cambios de tiempo y la increíble composición de este increíble tema, ¿no? Que quedó estupendamente bien. El día que la Filarmónica de Nueva York entró y grabó su parte fue uno de los días más hermosos de mi vida, así lo dice Peter Criss. La aportación de Stan Lamia y junto con la voz de Peter Criss, sobre todo el genio musical absoluto, son la esencia, la quintesencia de este éxito. Ezrin, mientras tanto, cuenta que la cartelera que relató Simmons no es exactamente como lo recuerda él. Creo que me dijeron que la canción original fue escrita por Criss, perdón, y Pendridge, y se llamaba Beck, era un poco más rockero y más machista. Sentí que tenía potencial, así que pedí llevármelo a casa para poder estudiarla y entonces traer algo que me pudiera resultar más atractivo. Así lo rantelizó como dice Ginny, cree que esa parte, o sea, rantelizar es que le bajó la velocidad y le puso todos estos temas además. Se convirtió en una tragedia en que ambos corazones estaban rotos. La sección del medio del mismo tema del Destroyer llamada Great Expectations, otra canción, era del dominio público, pero la mitad de Beth es su composición. Chris, que ahora tiene 80 años, recuerda que Gene y Paul odiaban la canción porque era una balada y pensaban y estaban seguros, y eso yo también lo he oído platicar varias veces y lo leí en varias entrevistas desde entonces. Pensaban que iba a ser una completa jalada, ¿no? Sacarlo. Fue Bob Ezrin quien entonces sugirió. Nadie sabía que Beth iba a ser un gran éxito. Su nombre, el de Peter Criss, aparece en la canción antes de que fuera un éxito y no pondría mi nombre en una canción con la que no tengo nada que ver. Eso no es lo que soy, no haría yo eso. Criss también se sintió ofendido por la afirmación de Simmons sobre el profesor de rock que Peter no escribe canciones, no toca un instrumento musical. La batería no es un instrumento musical, por definición. Se le llama un instrumento de percusión realmente importante, a veces extremadamente importante en tantos temas, ¿no? Lo fue para nosotros, pero no puedes tocar un relleno de batería que pueda tener derechos de autor, pero puedes crear un riff que puedas poseer, ¿no? Como dice. Y Peter le respondió, toco un instrumento, toco la batería dentro de la familia de la percusión y la batería es uno de los grupos de instrumentos musicales más antiguos desde el tiempo de los grupos originarios que tocaban los troncos de árbol huecos, acuérdense, eso de ahí surge el percusionismo y que de ahí nace después la idea de la batería para darle distintos sonidos de más agudos a más graves. Y actúa como el lado rítmico que proporciona esa estructura, tiempo y energía uniendo otros instrumentos, guiando el ritmo de la mayoría de los géneros. La batería es fundamental para mantener el tiempo. Crea además ese sentimiento que permite a otros músicos sincronizarse, lo que los hace esenciales para la música cohesiva y popular. Chris, nacido en Brooklyn y que ahora reside en Nueva Jersey, trabajó durante 3 periodos con Kiss, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Y está planeando ahora algunas apariciones personales para promocionar su nuevo álbum llamado Peter Criss, que salió el 19 de diciembre del 2025 y no descarta la posibilidad de algunas fechas para aparecer en conciertos. Está planeando además trabajar en otro álbum también. Eso es lo que han venido a los medios. ¿Qué opinan ustedes, amigos, amigas? La música se tiene que respetar. Imagínense que tantos temas y que les guste, que vibran y les hace mover la cabeza o el pie. Imagínenselo sin la batería. O imagínenselo sin esa voz que también los hipnotiza, como es el caso de Peter Criss y su voz tan particular y peculiar con ese gran sentimiento. Y eso también, un vocalista es otro instrumento, es música, crea melodía y eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta. ¿Qué opinan? Gracias, que ustedes y los suyos estén muy bien, gracias por sus likes,
Gracias por suscribirse. Aquí la seguimos informando de noticias. Y a menos de que realmente surja algo tremendamente importante en la política, entonces volveré a informarlo porque sí, las cosas están muy preocupantes, ¿no? Como se han venido manejando en el país vecino. Hasta luego.